porque si la OMS ya nos dice que sobre los 40% de anemia en un país con niños menores de 5 años con anemia, esto es un grave problema de salud pública y hay que declarar una emergencia. Estamos en 43 y no se oye padre. No se ha hecho una propuesta, un plan, ni un liderazgo claro que nos permita llevar adelante. Todo el mundo se está manifestando, incluyendo el sector privado a partir de la Sociedad Nacional de Industrias. Por eso que hemos querido el día de hoy invitar a analistas de las diferentes áreas, pero fundamentalmente que nos hagan un análisis económico y político sobre lo que está sucediendo. Y nuestro primer invitado, y para eso le damos la bienvenida, pues está con nosotros nuestro amigo crisólogo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Frente a todo este panorama que hemos venido hablando y sobre todo de esa alerta que nos da la Sociedad Nacional de Industria para no poder no seguir con estos datos, ¿cuál es el análisis que han hecho ustedes? Porque el gasto social es deficiente. Por el otro lado, hemos cruzado con el dato de la página amigable del MEF con el canon social y coincide que las 9 regiones que tienen canon social tampoco han sabido o no han utilizado los recursos para el canon social. ¿Quieres que te muestre las gráficas nuevamente que han sido presentadas? Solamente para recordar, para tener tu comentario. Por favor, sí, adelante Jimmy, si fueras a ayudarme con la primera gráfica. Ahí tienes prácticamente las regiones. Hemos hecho un cálculo del infobarómetro de la infancia donde vemos que cuánto dinero estimado no ejecutaron las regiones con mayores índices de anemia. Ahí lo tiene. Entonces, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Puno. Entonces, estamos viendo un problema de gestión eficiente del uso de los recursos. 26 millones en total de todas las regiones que no han ejecutado. Y el canon no ejecutado para desarrollo infantil, que es un canon que es parte del seguimiento de la ejecución presupuestal, consulta amigable del MEF. Entonces, ahí tienes prácticamente que regiones como, por ejemplo, Huancavelica, el propio Ayacucho, el propio Apurímac, el propio Puno, que también tiene canon social, en fin, Arequipa, que ha subido la anemia. Entonces, de pronto nos damos cuenta de esta debacle que significa que no hay el chip de prioridad y gobernabilidad. ¿Cuál es el análisis que está haciendo el Instituto Peruano de Economía frente a esta situación? Sí, muchas gracias en realidad primero por la invitación y también por poner en contexto un poco el problema de la anemia, porque los resultados que hemos alcanzado en el 2023 definitivamente deberían ser un llamado de emergencia para las autoridades. O sea, cuando uno mira los resultados a lo largo de la última década, se observa que prácticamente en los últimos 9 años no hemos avanzado nada en la lucha contra la anemia, ¿no? Las cifras del 2023 muestran que más del 43% de niños y niñas menores de 3 años sufre de esta condición, tienen anemia, ¿no? Y es un porcentaje que es casi el mismo que teníamos en el 2015. Entonces, definitivamente, este retroceso o este estancamiento hay que, digamos, analizarlo desde un punto de vista económico, pero sobre todo desde un punto de vista de las políticas públicas, ¿no? De cómo es que reformamos el sistema de salud o cómo se reforman las diferentes intervenciones del sistema de salud para que estos resultados puedan comenzar a revertirse y sobre todo permitan de que las regiones que están más, pero más afectadas por este problema, como por ejemplo Puno, Ucayali, Huancavelica, puedan gradualmente reducir este problema por lo menos a los niveles promedio que se registran a nivel nacional, que ya de por sí son bastante elevados. Entonces, cuando hacemos este análisis, podemos identificar principalmente 2 factores que han venido incidiendo, sobre todo en el último año, sobre la mayor prevalencia de anemia a nivel nacional. El primero de ellos tiene que ver con lo que tú ya mencionabas, ¿no? Los problemas de gestión pública que lamentablemente han reducido la prioridad presupuestal en la provisión de servicios para poder combatir y reducir la anemia, ¿no? Hay una partida específica dentro de todo el presupuesto público que está destinada al suministro de hierro y de vitamina A los menores de 3 años, ¿no? Y cuando uno analiza en realidad cómo es que se ha ejecutado ese presupuesto, está bien.
tienes tasas de ejecución por encima del 90%, 97% en promedio nacional, la mínima es alrededor del 60% en el caso del Callao, ¿no? Son tasas que no necesariamente son, digamos, que no necesariamente reflejan el problema. El problema en realidad es que cuando uno compara el presupuesto que ha tenido esta función o esta, digamos, este tipo de proyectos, este tipo de inversiones en el 2023, en realidad todo ese gasto ha sido menor que lo que teníamos antes de pandemia, ¿no? Solamente para darles una idea, a nivel nacional se ha reducido, teníamos al cierre del 2023 alrededor de 113 millones de soles para, de presupuesto para el suministro de hierro y vitamina A, ¿no? Y esto, digamos, más bien cuando lo comparamos contra el 2019, vemos más bien una caída de alrededor del 42%, ¿no? De recursos frente a los 195 millones de soles que se tenían antes de la pandemia para este tipo de funciones, para este tipo de actividades. Entonces, cuando ya vemos, digamos, un poquito del análisis, vemos de que tenemos una menor priorización presupuestal dentro de los recursos asignados para poder combatir la anemia. Y ya cuando entramos, digamos, detalle por detalle, región por región, ya vemos, digamos, a qué podría estar respondiendo los incrementos que hemos visto el año pasado, ¿no? Un ejemplo que ilustra bastante bien este resultado es Moquegua, ¿no? Moquegua, donde el gasto para el suministro de hierro y vitamina A ha caído en casi 36% en el 2023. Esa Y es los una índices de alarma, anemia se han, esa es una alarma muy seria. exactamente, y los índices de anemia se han elevado en más de 7 puntos porcentuales, ¿no? De 29% a 36% de los niños y niñas menores de 3 años. ¿No? Lo mismo podemos encontrar en el caso de Arequipa, donde en realidad el gasto ha caído menos, ha caído 12%, y la anemia se disparó de 34 a 40%. O sea, Y más no de solamente en cerca eso, de 6 puntos en Arequipa, ¿no es cierto? efectivamente, efectivamente. Y lo que vemos no solamente está concentrado en el sur del país, sino también en el norte, ¿no? Por ejemplo, Tumbes. En Tumbes ha tenido una caída también de 13% en el gasto para el suministro de hierro y vitamina A, y los índices de anemia, las tasas de anemia se han elevado de 40 a 45%. ¿No? Eso, digamos, es el primer gran factor que estaría... Teodoro, una pregunta. En el análisis que ustedes han hecho, independientemente de tener el chip de infancia, el hecho de no acceder con una buena gestión a los recursos existentes, ¿es por falta de información, falta de conocimiento o falta de priorización? Porque Lo que estamos presupuesto viendo en hay. general. Sí, pero en general lo que estamos viendo, por ejemplo, para una de las actividades más específicas relacionadas contra la anemia, es que sí estamos registrando o sí se están registrando menores recursos presupuestales para poder atender esas funciones, ¿no? Unos pueden decir que esto tiene por el tema de eficiencias, ¿no? Pero lo cierto es de que en general estamos viendo relaciones relativamente, digamos, sugerentes, ¿no? O sea, están cayendo los gastos para suministro de hierro y vitamina A en algunas regiones del país, y en estas también se están, digamos, reflejando en mayores niveles de incidencia de anemia, lo cual debería llamar un poco la atención también de las autoridades, ¿no? Pero, digamos, no solamente hay que concentrarse en el problema de la gestión pública, porque en realidad también todos estos problemas de políticas públicas ocurren en un entorno económico, social e institucional, ¿no? Ya hemos hablado un poco de lo que ocurre en el ámbito institucional, donde las debilidades de gobernanza están afectando justamente la priorización presupuestal de la anemia dentro, digamos, de las partidas de gasto que tienen cada una de las entidades públicas que están involucradas en la solución de este problema, ¿no? Pero nos falta hablar un poquito de la parte económica, ¿no? Porque el otro factor está súper relacionado con la posición financiera y económica que han tenido las familias durante el 2023. Justamente el año pasado, la gran mayoría de familias han experimentado un entorno de recesión económica, la crisis severa que ha tenido el agro, ¿no? Todas las actividades, digamos, vinculadas al sector agrícola han tenido una de sus peores crisis de las últimas 3 décadas, ¿no? Se ha deteriorado también bastante el mercado laboral, se han perdido alrededor de 130.000 empleos, Sí, 130.000, 150.000 Teodoro, empleos. concretamente es la inseguridad alimentaria y nutricional en la cual estamos involucrados en este momento. Más del 50% de las familias tienen inseguridad alimentaria y nutricional. Entonces la gente Sí, efectivamente. no quiere hablar. Ya no es solamente pobreza, es hambre y pobreza. Y esta la cuenta la están pagando los niños, ¿no? Perdón. Sí, y ahí justamente un caso que ilustra toda esta problemática, esta combinación de problemáticas es el de Puno.
¿no? En Puno, digamos, ha vivido una recesión bastante profunda el año pasado, su economía cayó alrededor de 7%, el empleo se redujo en casi 10% y la anemia claramente en estas condiciones económicas adversas se ha incrementado a tasas que superan el 70% de los menores de 3 años, ¿no? Ahora, Entonces, en general, sí, sí. Teodoro, lo que yo te quería pedir, porque algunas personas me están indicando, insisten un poco en saber, aseverar esta información que ha dado la Sociedad Nacional de Industrias, igual o más de 40% de anemia, generará una pérdida de 6.600 millones de soles, es alrededor de 0.7 del PBI nacional debido a los efectos en la edad adulta de la persona afectada. También nos relata esto el ex viceministro Carlos Casas, o sea, que vamos a tener por lo menos 2 generaciones que no van a tener no van a estar en todas sus facultades cognitivas para contribuir mejor al desarrollo del país. ¿Tú me puedes confirmar esto? Sí, por supuesto, ese es un estudio que se publicó en el 2012 por el Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE. Es un estudio, digamos, que evaluó cuántas eran las ¿Mm? pérdidas económicas que se generaban por el hecho de tener una alta prevalencia de anemia, ¿no? Y evidentemente estimaron que ese costo iba a ascender o ascendería alrededor del 0.6% del PBI, 0.6, 0.7% del PBI, ¿no? Y esto en realidad, digamos, incluye aspectos como temas de la pérdida cognitiva, ¿no? Pérdida de escolaridad en muchos casos, pérdidas de productividad y también temas relacionados a la imposibilidad de atender otras enfermedades, digamos, por continuamente tener que priorizar el tema de aspectos que deberían ya gradualmente disiparse, ¿no? O sea, el tema de la anemia no debería ser algo tan persistente a lo largo del tiempo. A medida que tengamos mayores niveles de desarrollo, en general, la anemia debería ser un problema menor, un problema cada vez menor, ¿no? El problema justamente es que nos estamos estancando económicamente y en realidad las instituciones se debilitan frente, digamos, a otras prioridades en Ahora, el tú ámbito también, político. Teodoro, estás de acuerdo que aquí hay un factor fundamental, liderazgo y realmente confianza. Y yo creo que no estamos logrando traducir esto en términos de liderazgo y confianza para poder poner en la agenda realmente una convocatoria nacional público, privada y ciudadana. Si todos estamos sintiendo esto, deberíamos tener un plan estratégico porque sí, Teodoro, sabemos qué hacer porque ya logramos bajar a 36% la anemia y todas estas circunstancias nos han llevado nuevamente al 43%. Y Dios quiera que al final de este año no volvamos a subir. Yo realmente considero que esta es una alerta importante, pero hay que ponerla en el escenario. Y mi última pregunta, Teodoro, ¿qué hacer para realmente hacer realmente una vigilancia y una demanda ciudadana para poner en agenda estos temas desde lo local a lo regional? ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Qué recomiendan? Sí, acá primero, digamos, ver la manera en cómo se puede repriorizar presupuestalmente este tipo de actividades, ¿no? No necesariamente implica el hecho de darles más presupuesto sin ningún tipo de monitoreo de evaluación, ¿no? Digamos, siempre todos estos incrementos pueden estar sujetos a todas esas herramientas en general de evaluación constante con las que ya cuenta, digamos, buena parte del sector público, sobre todo en líneas de acción que están orientadas a presupuestos por resultados, ¿no? Entonces, digamos, eso, digamos, debería ser un principal punto en agenda. Lo otro es el tema de la coordinación entre el sistema de salud, ¿no? Todas las diferentes instituciones que están involucradas en este proceso, desde las entidades del gobierno nacional hasta el gobierno regional, la firma, por ejemplo, de acuerdos de gobernanza entre el gobierno regional y los diferentes municipios provinciales y distritales para que prioricen estos temas dentro de las instancias de articulación local que tienen, digamos, en el ámbito de salud. ¿No? ¿Por qué? Porque es la única manera en general de garantizar los controles, los suplementos de hierro, que los padres de familia se adhieran y se capaciten sobre el tema de la alimentación complementaria cuando es necesario, ¿no? Y también para dotarle de herramientas a los actores comunitarios que faciliten las visitas y la concientización, ¿no? Sobre la importancia de los suplementos que se administran desde el sector público. Ahora, no solamente esto depende en general o no solamente debería depender del sector público, ¿no? Hay un rol bastante protagónico que podría comenzar a asumir el sector privado y que ya se está generando en muchos espacios, tal como lo habías comentado. ¿No? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de apoyar en muchas iniciativas al gobierno regional de San Martín y ellos me contaban que dentro, por ejemplo, de su plan de competitividad y productividad, están trabajando muy de la mano en su objetivo de capital humano
con el Programa Mundial de Alimentos, ¿no? Programa Mundial de Alimentos para poder trabajar de la mano también con otras empresas que fabrican arroz dentro de la región, No, o pero sea, que sea un mira, arroz en Teodoro, realidad hay fortificado. muchas experiencias, no hay que inventar la pólvora. Yo te digo, en Efectivamente. Arequipa, cuando bajó 10% la anemia, estuvo las mineras y el sector privado involucradas en el proceso y como tal, hay muchas experiencias que realmente podemos reactivar. Aquí el problema es liderazgo y poner realmente en el escenario realmente un tema tan crucial como este. Yo principalmente quiero decirte, primero felicitar, porque ahí me están diciendo economistas, qué bueno es ver economistas hablando de los temas sociales. Qué bueno es ver hablar de los temas como la anemia y la inseguridad alimentaria y nutricional. Desde ya, pues mi felicitación al Instituto Peruano de Economía, y ustedes tienen diálogo abierto en las plataformas de Salgalú y de Inversión en Infancia para ayudarnos a entender, a ser más didácticas sobre estos temas que todos nosotros necesitamos corresponder. Era que lo que te quería decir, y si tienes algún mensaje final para gestión y gobernabilidad. No, sí, de acuerdo. Muchísimas gracias más bien por la invitación nuevamente. Y digamos, también coincido completamente en lo que mencionas, ¿no? Es necesario el liderazgo desde el más alto nivel para poder revertir este problema que mientras menos atención le demos ahorita, más consecuencias nos va a traer a futuro, ¿no? Muchísimas gracias, te agradezco mucho, Teodoro. Realmente ha sido importante tu participación.